nuestra vida espiritual está fuera de balance. ¿Estamos creciendo espiritualmente o solo acumulando conocimiento? ¿Estamos leyendo la Biblia a diario mientras despreciamos al prójimo? ¿Estamos orando por 1 hora mientras estafamos a alguien? ¿Estamos adorando los domingos mientras usamos los medios sociales para desacreditar? No podemos separar nuestras vidas entre lo sagrado y lo secular, porque Dios es Señor de todo. El mundo nunca adorará al Dios que predicamos los domingos si ven que adoramos a un ídolo de lunes a sábado. En las palabras del teólogo Abraham Kuyper, no hay ni una sola pulgada cuadrada de todo el cosmos de la que Cristo, Señor y soberano de todo, no diga: esto es mío. Dios salva de manera integral. Dios redime de manera integral. Dios santifica de manera integral. Te invitamos a que experimentes, a que aprendas, a que expreses amor cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Esta mañana vamos a estar concluyendo nuestra miniserie Amor Cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Y bueno, necesito dar honor a quien honor merece. Esta serie yo no me la inventé. Esta serie fue desarrollada por el pastor de Cross Point Winter Park, que se llama Jamie Hart. Él desarrolló esta serie y la ha estado corriendo en la iglesia Cross Point Winter Park con un nombre un poco diferente. Yo la quise adaptar para nosotros y la basó en un libro que les quiero recomendar en este momento. Yo he esperado hasta este momento para recomendar este libro porque solamente está disponible en inglés. Ese libro se llama Practices of Love, Spiritual Disciplines for the Life of the World, Prácticas de Amor, Disciplinas Espirituales para la Vida del Mundo. Y el autor de este libro es el profesor de seminario Kyle David Bennett. Y el que pueda leer libros en inglés, pues este libro en particular queda altamente recomendado porque hoy terminamos esta serie, pero este libro contiene 2 capítulos adicionales que no vamos a llegar a cubrir, que hablan de 2 disciplinas más, la disciplina del servicio y la disciplina de guardar un día de reposo. Y esas no son disciplinas de las cuales podemos prescindir, todas son igualmente importantes. Estoy seguro que este libro en su totalidad va a ser de bendición para todos los que estemos aquí, todos los que estén a nuestro alrededor. Bueno, esta serie que estamos terminando en esta mañana nos ha regalado lo que yo creo es una definición más precisa de lo que son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son una invitación a buscar del Dios que nos busca incansablemente para que seamos de bendición para los demás. Siempre analice lo que eso significa. Recordemos que las disciplinas espirituales no son un estimulante espiritual para sentirnos bien por la mañana, que las disciplinas espirituales no son una escalera para nosotros alcanzar el favor de Dios. El Señor nos buscó primero cuando menos los merecíamos y ahora nos invita a que busquemos de Él, para que entonces nosotros podamos ser de bendición a nuestro entorno. También hemos descubierto que tenemos oportunidades de practicar estas disciplinas espirituales a lo largo del día en maneras inesperadas. No debemos sorprendernos cuando nos demos cuenta que nuestra relación con el Señor se convierte en un asunto orgánico. Porque nuestro Señor insiste en que todas las facetas de nuestra vida le pertenecen. No es solamente cuando nos levantamos a orar y leer la Biblia o cuando vamos a la iglesia, no. Primera de Corintios 10:31, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que en esta mañana, pues Dios quiere meterse en otra área privada de tu vida. Estés listo, lista o no para rendírsela.
Estoy hablando de cómo nos comunicamos. Dios quiere que le entregues tu lengua. Y si te estás preguntando, bueno, ¿en verdad a Dios le interesa la manera en que yo me comunico con los demás? Efesios 4, 25 al 31 nos da una idea bastante clara de la respuesta a esa pregunta. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, cuando mentimos a los demás nos hacemos daño a nosotros mismos. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, yo no sé ustedes, a mí me da la impresión que a Dios le importa la manera en que nos comunicamos entre nosotros. Pero como hemos hecho en semanas anteriores, antes de discutir las maneras en que Dios quiere renovar nuestra comunicación, primero vamos a discutir la manera en que nuestra naturaleza pecadora deforma esta práctica. Así que la primera deformidad es cuando nosotros hablamos para dominar. La persona que habla para dominar, bueno, eso tiene muchos nombres: el parlanchín, la persona con verborrea, el hablador. Esa persona, bueno, esta deformidad toma expresiones diferentes. Puede ser esa persona que cuando tú lo ves en la calle, tú lo tratas de evitar, porque si te ve y te agarra, olvídate, perdiste el día. Puedes olvidarte de los compromisos que tenías, porque para esa persona no existe el concepto del tiempo. Te van a contar toda su vida y milagros, aunque ya te la hayan contado el día anterior, y te obligan a que tú seas su audiencia cautiva. Y no hay manera en la cual tú puedas encontrar una pausa cuando ellos hablan para entonces tú poder interponer lo que tienes que decir. Y cuando al fin lo puedes hacer, ya monopolizaron tu tiempo, ya te agarró el día. Y bueno, está ese tipo de persona. También está la persona que habla para dominar cuando está teniendo algún tipo de debate contigo. Qué desagradable es eso. Es la persona que no quiere ganar a través de los argumentos, sino hablando y no dejándote hablar. Debatir con ese tipo de personas es tan desagradable porque aunque no tengan razón, esas personas se aprovechan de su elocuencia para acaparar la conversación y dan la impresión de estar en lo correcto. Y uno a lo último se rinde. Y uno dice, bueno, si tanto te importa, tú ganaste el debate, felicidades. Este tipo de persona es dañina a la comunidad. A nadie le gusta sentirse como si no lo estuvieran escuchando. A nadie le gusta sentirse como si lo estuvieran ignorando. A nadie le gusta que lo interrumpan. Si sentimos que no nos están prestando atención, eso nos va a convencer en nuestra mente que esa persona no nos aprecia. Esas cosas no edifican comunidad. Y además de todo, ya sea que hables para dominar o para, bueno, si hablas para dominar, perdón, me adelanté. El hablar en exceso nos pone en peligro de pecar.
Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Cuando uno habla mucho, ponle el sello, se te va a zafar algo que no se te debe zafar. Y esa es una de las razones por las cuales a mí me da pavor predicar todas las semanas. Porque cuando yo oía a otros predicadores, yo me sentaba y yo los juzgaba. Se le salió esto, dijo esto mal. Pero es muy fácil uno ponerse a juzgar desde el asiento. Pero uno se da cuenta, ay, el Señor está esperando por uno. Está bien, no te preocupes. Y cuando le toca a uno, uno se da cuenta que es cuestión de tiempo antes que uno abra la boca y meta la pata y diga un disparate. Esa es una de las razones por las cuales yo predico con un manuscrito y no con un bosquejo. Créanme que cuando yo evito las tangentes, yo les estoy haciendo un favor. Bueno, la segunda deformidad es cuando hablamos para despreciar. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película The Devil Wears Prada y vieron el personaje de Meryl Streep. Una persona completamente... todo el mundo le tenía miedo en el trabajo. Es importante que hagamos una distinción. No me refiero a la persona que te hace una crítica constructiva y necesaria. No me refiero al patrono que apropiadamente está teniendo que traer una evaluación difícil porque es desfavorable en ese momento. Eso lo tiene que hacer todo el mundo. Tampoco me refiero a la persona que cuando se da cuenta que ha herido a alguien con sus palabras, porque todos hacemos eso. La persona que se da cuenta de eso y se acerca a la persona a quien hiere, reconoce su falta, le pide perdón. No me refiero a esa persona. Me refiero a la persona que es como ese personaje. Estoy hablando de la persona que tiene un corazón inclinado a herir con creatividad. A herir cuando habla de los demás. Es esa persona que tiene esa habilidad especial para hacerte sentir como si no valieras nada. Es el patrono que supervisa a través de sembrar el terror, humillando. ¿Quién ha experimentado eso? Yo he experimentado eso. Ese es el patrono que hace que sus subordinados se sientan incompetentes. Y resulta en que ellos frecuentemente pues llegan a las casas llorando y vuelven aterrorizados el lunes por la mañana. Es alguien de quien uno piensa, el Señor me libre de caer en la boca de esa persona. Bueno, de más está decir que este tipo de persona que vive en violación de las exhortaciones de Efesios 4 que leímos hace poco, esa persona pues no tiende a ser muy bienvenida dentro de la comunidad. Pero lo más que nos debe estremecer es saber que esas dos tendencias viven dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Por eso quiero exhortarles a que pongamos la mirada en nuestro Salvador para que Él nos enseñe cómo vivir renovando la manera en que hablamos. Vamos a hablar sobre la práctica del silencio como disciplina espiritual. Y para que nosotros podamos atesorar la práctica del silencio, pues quiero exponer brevemente un pasaje que nos advierte sobre el peligro de hacer lo opuesto, dar rienda suelta a la lengua. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Santiago 3, 1 al 12. Santiago 3, 1 al 12. Si hay algo que distingue al libro de Santiago de los otros libros del Nuevo Testamento, es que cuando uno lo lee, su naturaleza es tan práctica que se siente como si uno estuviera leyendo una versión del Nuevo Testamento de los Proverbios. Así que bueno, les voy a invitar que lean conmigo en Santiago 3, 1 al 12. Vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos sobre el poder de la lengua. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo.
porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Palabra del Señor para nosotros. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por el regalo de la comunicación. Te damos gracias por la habilidad para expresar diferentes palabras, Señor, para poder expresar palabras de consejo, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de aviso. Y te pedimos perdón por todas las veces que nosotros hemos usado estas habilidades de maneras egoístas y para el mal de otros. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos redimir este regalo para que sea un vehículo de verdad y de sanidad para el mundo. Señor, danos la sabiduría para discernir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo escuchar. Señor, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Es mejor arrancarlo de una vez. El silencio innecesario durante una transmisión
es uno de los pecados imperdonables en los medios de comunicación. En inglés tienen un nombre para eso, lo llaman dead air, aire muerto, literalmente. Sin embargo, de la misma manera que es mejor estar solo que mal acompañado, es mejor guardar silencio que hacer daño con nuestras palabras. Algunos dicen que las palabras en verdad no son tan importantes. De hecho, quizá algunos de ustedes han oído este cuento antes, se los voy a repetir. Cuando yo era joven, yo estaba en un estudio bíblico en la iglesia que mi padre pastoreaba en Puerto Rico. Y teníamos un hermano visitando, un hermano misionero que yo amaba con el corazón. Él ya está en la presencia del Señor, un hermano verdadero. Un hombre que era misionero en la España de Franco. Y él decía algo, él decía que las palabras se las llevaba el viento. Pero con lo mucho que yo amaba a ese hermano, pues yo no estoy tan seguro de eso. Déjenme darles el contexto. Porque él dijo eso porque le estaba describiendo una situación que él tenía con un vecino que lo odiaba y lo perseguía. Y pues cuando él estaba contando eso, él estaba contando todas las cosas que le decía, palabrota por palabrota, en medio del estudio bíblico, repitiendo todas las palabrotas. Y cuando todos allí nos quedamos fríos, él dice: no se escandalice, hermano, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, yo me acuerdo exactamente de todo lo que él dijo 35 años después. Él debe estar en la presencia del Señor riéndose de todo esto. Lo que nosotros decimos tiene más peso de lo que nos damos cuenta. El autor Paul Tripp escribe lo siguiente: las palabras dan vida, las palabras traen muerte. Tú escoges. ¿Qué significa esto? Que nunca en tu vida has hablado una palabra neutral. Tus palabras tienen dirección. Si tus palabras se mueven en dirección a la vida, serán palabras de ánimo, esperanza, amor, paz, unidad, instrucción, sabiduría y corrección. Pero si tus palabras se mueven en dirección a la muerte, serán palabras de ira, malicia, calumnia, celos, chisme, división, desprecio, racismo, violencia, juicio y condenación. Que Dios nos ayude a nunca considerar nuestras conversaciones como si no importaran. Yo creo que el pasaje que vamos a considerar hoy nos va a ayudar a aprender que, contrario a lo que decía mi amigo del alma, pues las palabras no se las lleva el viento. Santiago, el hermano menor de Jesús, a través del pasaje que vamos a considerar, quiere que nos demos cuenta que nuestras palabras impactan. Que no importa que el apodo que le tenemos a la lengua es la sin hueso. Santiago quiere que nos demos cuenta que la sin hueso es capaz de hacer mucho daño. Y el pasaje de hoy nos va a describir 3 peligros diferentes que nos presenta una lengua fuera de control. Vamos a comenzar con el primer peligro. Una lengua peligrosa es una lengua que es imparable. Bueno, al comenzar el pasaje de hoy, la primera agüita me cae a mí. El verso 1 dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No hay que sacarle más punta, así como lo dicen, no es complicado. Usted se mete a maestro, pues usted se está sometiendo a un grado más alto de estar a cuentas al Señor. Pero esta categoría es bastante amplia, no solo incluye pastores, incluye a todos los que desean ser maestros. La persona que acepta la responsabilidad de instruir debe saber que también acepta estar a cuentas delante del Señor a un grado mayor.
Usted tiene que saber que si usted tiene que meterse a maestro, esto no tiene que ver con mi actitud, esto no tiene que ver con yo realizar mis sueños. El que enseña lo hace porque usted está respondiendo al llamado del Señor en su vida. Y usted lo hace porque usted está consciente de la responsabilidad que Dios pone sobre usted en Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es correcto que nosotros, los que instruimos, seamos llamados a un nivel más alto de responsabilidad, porque hay tanto disparatero en la calle y en Facebook. No hay nada peor que una persona que ha conseguido tener una plataforma amplia y que la desperdicie enseñando cosas vanas, cosas erróneas. Es como lo que decían en los concursos de los shows de niños cuando yo era chiquito: mientras más participes, más oportunidades tienes de ganar. Pues cuando uno tiene una plataforma, uno tiene muchas oportunidades para hablar y nos da muchas más oportunidades para meter la pata cada vez que abrimos la boca. Eso es un peligro que todos corremos. El verso 2 nos dice que todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, que es más fácil rebajar 30 kilos y meterse en un régimen de ejercicios que controlar la lengua. O sea, que la única persona que no ha pecado con sus palabras es nuestro Salvador Jesús. Y en cuanto al resto de nosotros, pues como dice Jesús en Lucas 6, de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago entonces nos ilustra cómo este concepto se extiende tanto a las bestias del campo como a una embarcación masiva. Dice en el verso 3, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Es interesante que algo tan imponente, algo tan poderoso como una nave, en último análisis, pues es dirigido por un pequeño timón, pequeño por comparación. Y eso significa que esa gran nave es cautiva a la voluntad del piloto. Y que esa gran nave puede ser fácilmente comprometida. En la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Guerra alemana construyó una nave formidable llamada el acorazado Bismarck. Esa nave iba a participar en una ofensiva y el propósito de esa ofensiva era atacar las naves con provisiones para las fuerzas aliadas en Europa. Si atacan las naves con provisiones, las fuerzas no reciben sus provisiones, pasan hambre, se rinden, ganas la guerra. Sin embargo, esta nave casi completamente blindada, que tenía la capacidad de causar tanto daño, esa nave fue atacada por varios aviones torpederos británicos que lograron tomar ventaja cuando destruyeron su única debilidad: el timón. Una vez destruyen el timón, el Bismarck no pudo maniobrar. Lo único que podía hacer era moverse en círculos, lo cual pues lo hizo un blanco fácil en batalla. Termina sosteniendo muchos daños de parte de los buques británicos que empezaron a llegar, hasta que su tripulación decidió echarlo a pique para que se hundiera, sacrificando muchas vidas. De esa misma manera, les digo por experiencia propia, cuando nosotros hablamos de manera descuidada, tenga malicia o no tenga malicia, nosotros podemos terminar causando estragos en la vida de muchos. O sea, usted no tiene que tener malas intenciones.
Usted tan solo puede escoger poner su confianza en la persona equivocada y darle información que esa persona no debe tener. Y en 2 meses una iglesia se divide. El verso 5 nos resume el peligro del cual es capaz una lengua que anda suelta. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y eso nos lleva al segundo peligro. Una lengua peligrosa es una lengua incendiaria, una lengua que prende fuego. Estamos hablando de una persona que se da cuenta del poder que tiene para impactar la vida de otros con sus palabras y aún así no tiene ningún problema regando información negativa con la intención de destruir. Cuando yo era niño, a mí me gustaba jugar con fuego. Y yo me escondía en una esquina con los fósforos. Tenía los fósforos con el papel y entonces también tenía un cubo con agua por si se me iba de control. El Señor tuvo misericordia de mí y yo no quemé esa casa solo porque el Señor es grande. Dios tuvo misericordia de mí y de mi familia, porque el peligro de jugar con fuego es que fácilmente se sale de control. Usted no tiene que hacer nada, se sale de control. El verso 6 nos dice que también la lengua es un fuego. Usted dice algo fuera de lugar, se riega. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Dios es soberano sobre todo, pero en nuestra vida diaria nosotros tomamos decisiones y vivimos con consecuencias. Y entre esas decisiones que tomamos es lo que decimos y a quién lo decimos. Desafortunadamente yo he podido observar cómo personas han optado por usar sus palabras de manera irresponsable, y esas lenguas que son imparables pronto se vuelven lenguas incendiarias. No sé si esas personas lograron lo que deseaban, pero sí les puedo decir que lograron encender un fuego forestal como el que describe el verso 5, y ahora como consecuencia hay vidas que no importa cómo se vean por fuera, por dentro han quedado igual de achicharradas y espiritualmente arruinadas. Por permitirse participar en un poquito de chisme, por darse el gustito. Pero ¿sabes qué? No importa si tú solo tomas un poquito de cianuro todos los días, a lo último vas a estar igual de muerto. Ninguno de nosotros tenemos el poder para prevenir que el chisme se nos salga de control. Los versos 7 y 8 nos dicen que toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y es por esa razón que nosotros tenemos que tomar el pecado del chisme completamente en serio. Porque la persona que lleva y trae, ya sean mentiras o medias verdades, distorsiones, chismes, la persona que mete cizaña, esa persona está bajo el juicio de Dios. Dios no va a pasar eso por alto, Dios no se va a quedar con eso. Proverbios dice en cuanto al que recibe mala información sin filtrarnos de ninguna manera, en Proverbios 17:4, el malhechor escucha a los labios perversos. O sea, no está hablando tanto del que te trae, sino del que recibe.
El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Fíjese a quién está corrigiendo aquí la palabra de Dios. No está corrigiendo al que trae, está corrigiendo al que oye. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos trae información negativa sobre alguien que no está ahí para defenderse? Tantas maneras sutiles de hacerlo. Ay, me tengo que desahogar, mira. Ay, necesito que ores por fulano, fulana, porque Es difícil ser fiel. Es difícil obedecer la palabra del Señor en este asunto, porque cuando la persona que te trae el chisme es alguien cerca de tu corazón, pues lo tienes que regañar. ¿Y a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta decirle no me vengas con chisme? Tú sabes que de ese momento en adelante tu relación con esa persona probablemente va a cambiar. Pero los mandamientos del Señor son claros. Y una cosa, si eres hombre o mujer, el chisme no discrimina. El hombre es igual de bochinchero. ¿Por qué es tan difícil obedecer en el área del chisme? Es fácil. Porque el chisme es sabroso. ¿Verdad que sí? Los Proverbios 18:8 lo dice. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Qué sabroso es cuando te traen información exclusiva sobre otra persona y nadie más lo sabe. Es por eso que los programas de chisme van a existir hasta que Dios diga, hasta aquí llegamos. Si se llevan a la Comay, pues va a llegar otro muñeco más. Y cuando se vaya pues ponen otro. El chisme será placentero, pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos pasivamente el mal que otra persona trae con sus palabras, nosotros estamos participando activamente en ese pecado. Recibir pasivamente el chisme es participar activamente en ese pecado. La única manera de combatir estas palabras llenas de veneno es confrontando a las personas que las traen. Es ser la voz que defiende al que no se puede defender porque no está ahí. Vamos a apagar el fuego de las lenguas incendiarias. Amén. Bueno, el tercer punto es que una lengua peligrosa es una lengua inconsistente. Mi esperanza es que al oír estos últimos versos 9 al 12, todos experimentemos convicción cuando nos demos cuenta que con nuestras lenguas bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. El asunto aquí es integridad. ¿Quién eres tú? La exhortación de Santiago en estos versos es sencilla. Actuemos de acuerdo a nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Somos caribeños, así que no tengo que decir mango, puedo decir mango. Un árbol que te da mangos en el verano no te da aguacates en el invierno. Un pollito no dice cuacuá, dice pío pío. Todos luchamos con nuestra naturaleza pecadora. Yo personalmente sé lo que es estar en el carro, adorando al Señor con la música, vas ahí conectado con el cielo, levanto mis manos y de momento otro carro se aparece y te da un corte.
y uno tiene que maniobrar para no chocar. Y de momento, justo después de cantar una canción de adoración, la próxima palabra que sale de tus labios no es apta para ser compartida en este medio. Justo después de adorar al Señor. No me miren con la cara de religioso. Yo sé que le ha pasado a usted también. Todos tenemos la misma lucha. Pero nosotros no podemos ponernos cómodos con esa tensión interna. No podemos declarar tregua. Porque aunque nuestra naturaleza sea pecaminosa, en Cristo nuestra identidad es nueva. Y si nosotros estamos verdaderamente unidos con Cristo, que eso fue lo que nosotros afirmamos cuando nos bautizamos. Romanos 6:6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si nosotros nos permitimos esa esclavitud innecesaria al pecado, nosotros vamos a terminar siendo esas fuentes que dan agua dulce y salada. Y el problema es que ese tipo de cristiano entonces trata de compensar abundando temas hiperespirituales. Se empieza a sentir mal y entonces empieza a compensar por otro lado siendo bien hiperespiritual en otros asuntos. Y el problema se multiplica porque mientras más hablamos, más pecamos. Por esa razón tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué nos motiva a hablar en exceso? ¿Por qué tenemos que hablar tanto? La respuesta es sencilla. Nosotros hablamos en exceso cuando buscamos justificarnos a nosotros mismos. Nosotros hablamos para justificarnos. Ahora, si verdaderamente nosotros hemos creído en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, buscar justificarnos a nosotros mismos es completamente innecesario. Cuando nosotros hicimos el llamado a la adoración esta mañana, ese llamado estuvo basado en Romanos 5:1, que nos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que como representante ante Dios Padre, el juez perfecto, nosotros tenemos a alguien que, en contraste a nosotros, nunca habló descuidadamente, nunca pecó con sus labios, nunca habló cuando era mejor guardar silencio. Siempre supo la mejor decisión y siempre la tomó. Inclusive, cuando sus palabras lo pudieron haber salvado de la muerte, enmudeció. Isaías 53:7 profetizó que el siervo del Señor fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Cuando Jesús estuvo en la posición de salvar su vida, él se mantuvo callado, para que por medio de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección, nosotros los que recibimos ese sacrificio, no tengamos que hablar en nuestra propia defensa. El teólogo y autor cuáquero Richard Foster, él escribe en su libro Celebración de la Disciplina: una de las razones por las cuales casi no podemos aguantar quedar en silencio es porque nos hace sentir tan impotentes. Estamos tan acostumbrados a confiar en las palabras para manejar y controlar a los demás. Si nos quedamos callados, ¿quién tomará control? Dios tomará control, pero nunca dejaremos que lo haga hasta que confiemos en Él. El silencio está íntimamente relacionado con el confiar. El silencio es una de las disciplinas más profundas del espíritu, sencillamente porque detiene toda nuestra autojustificación.
Uno de los frutos del silencio es la libertad de permitir que Dios sea nuestro justificador. No tenemos necesidad de corregir a nadie. Bueno, para concluir, quiero hablar de las maneras que nosotros podemos integrar esta disciplina espiritual del silencio. Esto va a ser muy breve, lo podemos hacer en dos maneras. Lo podemos hacer, número uno, en la casa. Nosotros podemos buscar un tiempo en el cual guardamos silencio. Y aun cuando tenemos niños en la casa, podemos instituir un tiempo de silencio. Podemos hacerlo en la casa, pero también lo podemos hacer en público. Lo podemos hacer cuando salimos a la hora de almuerzo, si almuerzas solo. O si no es posible, por lo menos podemos ser de beneficio al prójimo, tan solo dedicándonos a escuchar más que hablar. Para mí eso es súper difícil porque yo quiero que todo el mundo se entere de que yo soy de que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y lo más difícil es uno no autopromoverse y uno permitir que la conversación entera sea para edificar y para beneficio de la otra persona sin que uno trate de ganarle a la otra persona. Nosotros podemos laborar activamente en no buscar ser el centro de la atención y de esa manera practicar el silencio. Amada iglesia, mi oración es que Dios nos ayude a confiar en Él. Que el Señor nos ayude a guardar silencio en vez de tratar de salvarnos a nosotros mismos con nuestra palabrería. Que nuestros corazones descansen en Él, al saber que, como dice en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Le voy a pedir al equipo de adoración que tome su lugar y les voy a invitar que preparemos nuestros corazones para participar en la cena del Señor.